Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas? Espero que muy bien, Baruch Hashem. Bueno, vamos a tomar esta hora de Mishle para hablar un poquito de Shavuot, la fiesta tan grande. Betzem, la verdad, yo pensé, dije, ustedes que son Talmidot Jajamot y que toman tantas clases de Torah y todo, seguramente van a escuchar un montón de clases de Shavuot. Entonces, hola. Entonces, pensé a lo mejor que hablemos algo relacionado con Shavuot, pero no mamash de Matan Torah y eso, como años anteriores hemos hablado. Un año hablamos de Ruth, un año hablamos de cuál es el tema de la leche, de que se comen cosas de leche. Pero bueno, ahora quisiera hablar de otra cosa, que es un midrash. Bueno, antes de empezar con ese midrash, me gustaría que hagamos una pequeña introducción. Perdón, voy a quitarle el volumen. Y voy a... Ahora sí. Shavuot tiene varias, no tiene una mitzvah de atzma como Pesach, que hay que comer matzá, como Sukkot, que hay que comer en la Sukkah, hay que agarrar los Arbat Aminim, Rosh Hashanah, que se toca el shofar, Kippur, que se ayuna, Hanukkah, que se prenden las velas, etc. Shavuot, que es la fiesta de Matan Torah, no tiene ninguna aplicación física en la fiesta. Esto es porque la Torah trasciende todas las situaciones físicas y no podemos agarrar una mitzvah que yo diga que con esa mitzvah ya estoy recordando Shavuot. Shavuot es algo que nos llevamos nosotros todos los días de nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos es el le cabe en la Torah. Pero, al margen de eso, perdón. Bueno, qué pena, yo estoy dando clase. Sabes perfectamente que yo de una doy clase. No sé, la próxima vez si quieres sacar una cita más temprano, así para que yo te pueda ayudar. Ahora no te puedo ayudar. Qué pena, pero yo ahora no te puedo ayudar. Entonces, si quieres, espera ahí un ratito. Sí, hasta que yo te pueda mandar un taxi. Órale, vale, a la una. Vale. Ok, entonces, yo que se está grabando, vamos a continuar. Las costumbres que nos enseñan a nosotros voy a apagar aquí. Las costumbres que nos enseñan a nosotros los jajamim sobre Matan Torah tienen diferentes costumbres. Una de las costumbres es, una de las costumbres es comer de leche, otra de las costumbres es que el domingo en la noche la gente se desvela estudiando Torah, otra costumbre es adornar la casa con cosas de flores y de plantas, porque Matan Torah estaba decorada. Otra costumbre es leer la Megilá de Ruth. Hay varios motivos que Jajamín dicen por qué se lee la Megilá de Ruth. Entonces, diferentes fuentes tenemos para sacar eso. La primera es que la historia de Shavuot, la historia de Ruth pasó en la época más o menos de Shavuot. Ellas cuando salen de Moab es el día de después de Sukkot. Entonces ellas llegan más o menos para Shavuot en lo que es Sefirat HaOmer. Entonces se lee eso. La otra cosa es que Ruth era la predecesora de David Amelech. Y David Amelech nació y falleció en Shavuot, así dice la Gemara. Y en base a eso, Jajamín dicen, entonces vamos a leer la Megilá de Ruth para decir bien de que hizo muy bien Shmuel Anabí, Hashem no se equivoca en poner a un rey que había muchas malas lenguas que hablaban mal de él, diciendo de que la conversión de Ruth no era válida, porque la Torah dice lo yabo amoni umoabib y Hashem, y en muchos lugares cuando hablan en singular masculino no quiere decir que es nada más singular masculino. Por ejemplo, cuando habla que el amalekí o el mitzri puede convertirse después de 3 generaciones, no es ahí con la connotación del pasuk, no es que mitzri hombre o amalekí hombre, es mitzri, mitzriot, amalekí, amalekiot. Entonces, ¿por qué aquí va a ser diferente? Para aquí la Torah nos quiso enseñar también la importancia que tiene la Torah lleve al P para dar
cuenta de que a veces una interpretación que parecería ser igual en la Torah Shebechtav y la Torah Shebealpé, la Torah Shebealpé nos enseña cosas que la Torah Shebechtav no nos dice, y Hashem le da tanto respaldo hasta que afilu algo que podría contradecirse, que sería Torah Shebichtav con Torah Shebealpé, y gana la Torah Shebealpé. Muchas veces hemos visto eso. Entonces le damos respaldo, y que Ruth obviamente estaba súper bien convertida hasta el punto que David Amelech fue rey de Israel. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y yo quisiera compartir con ustedes eso. Nada más me olvidé de decir otra cosa más, que otra costumbre más, ¿cuál es? La de carne, la de leche ya dijimos, la de decorar ya dijimos, la de desvelarse ya dijimos, y la de Megilat Ruth. Megilat Ruth tiene más cosas también. Ruth se describe como una persona muy buena. Entonces, así como Ruth es culá, así dicen Jajamim, ¿por qué Bijlal está puesta la Megilá en el Tanaj? ¿Qué te enseña? Nosotros sabemos que la Torah es una Torah de instrucciones. ¿Hay alguna mitzvah que se aprende de la Megilá de Ruth? No. Entonces vienen los Jajamim y dicen, Bijlal, ¿para qué la metieron en el Tanaj? Es uno de los 24 libros del Tanaj, es una de las Megilot. Megilá Shirashirim, Kohelet, Ruth, Eja y Esther, son 5 Megilot de los que tuvimos. Entonces lo que te enseñan es que aprendas Gesed, una tipa como ella, que ayudó a su suegra y quiso venir a dejar todos sus lujos como princesa en Moab y venir a convertirse y ponerse Tajat la Shejinah y ser una persona tan buena, de ahí te aprenden que la Torah kuló hasadim, la Torah es toda buena, empieza con Gesed y termina con Gesed. De hecho los Hamishah Humshe Torah empiezan con Gesed, termina con Gesed, empieza con Gesed, que Hashem le hizo a Abraham Avinu, a Adán Arishon y a Javá ropas, y termina con Gesed, que Akadosh Baruj Hu enterró a Moshe Rabbeinu. Es grande, tan grande la mirada de Gesed que Akadosh Baruj Hu nos enseña. Ok, vamos a hablar un poquito de una Gemara, que la Gemara le dedica bastantes renglones a el fallecimiento de David Amelech. Pero antes de eso me gustaría compartir con ustedes una parábola, un mashal, que trae el Magid Midufna. El Magid Midufna era un jajam, maestro del Gaón Mivilna, que muchas ocasiones, él era un también jajam muy grande, pero es muy conocido en el mundo por ser una persona que inventó muchas analogías, muchos mashalim. Entonces, cada vez que él te quería explicar algo, explicaba lo que quería explicar con un mashal. Eso es una cosa que clarifica mucho. Traer un ejemplo de la vida práctica de uno clarifica mucho la idea que una persona quiere hacer o quiere expresar en ese momento. Cuentan una vez de chiste que le preguntaron al Magid Midufna, ¿por qué, jajam, todo lo que usted enseña con un ejemplo? Entonces dijo, te voy a contestar también con un ejemplo, que ahora el ejemplo no me lo acuerdo, pero todas las cosas él contestaba con un ejemplo. Dice, él trae un ejemplo. Una vez habían unas personas que lo estaban molestando mucho, unos masquilim, unos iluministas que lo estaban molestando mucho. Entonces él les dijo, les voy a explicar lo que ustedes están haciendo con un ejemplo. Y ya dijo el ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Por qué voy a decir este ejemplo? Porque tiene que ver con lo que vamos a estudiar ahora. Dijo que una vez había una persona que tenía un yudí, tenía un vecino que tenía un perro y a él le daba mucho miedo a los perros. Entonces ya no sabía qué hacer. Siempre él llegaba a la casa tarde en la noche y los perros del vecino empezaban a ladrar. Así él se asustaba mucho, le tenía mucho miedo al perro. Entonces se encontró con una persona y esta persona le recomendó ir con otra persona que vende una segula. Él se sabe una segula, te la vende y tú dices esa segula y los perros, aunque estén ladrando como locos, se amansan y se quedan tranquilos. Fue hasta esa ciudad, consiguió a este señor que era otro yudí y le dijo, yo vine a comprar la segula que tú tienes para los perros, tengo una situación dificilísima con mi vecino que tiene un perro que me tiene loco y a mí me da mucho miedo. Entonces agarró el señor, le dijo, sí, si me pagas 5,000 rublos, yo te vendo la segula. Le pagó los 5,000 rublos, le vendió la segula y se fue a su casa. Todo esto lo sabía su amigo. Al otro día en el CNIS, lo ve su amigo en el CNIS, todo magullado, mordido, reventado. Y le dice, ¿qué pasó? Gastaste 5,000 rublos en comprar una segula, no te sirvió la segula, tenías que decir algo, ¿no? El señor ese te vendió, que si dices esa cosa, ya los perros ya no te atacan. Entonces dijo, sí, lo que pasa es que estos eran perros tan salvajes que no se podía ni siquiera hablar con ellos.
Ese es el ejemplo. Y ahora vamos a entender la moraleja de ese ejemplo cuando estudiemos esta partecita que a lo mejor ya la oyeron o ya la conocieron en algún lado, pero hoy vamos a tratar de analizarla con el Perush del Hatam Sofer, Hidushea Hatam Sofer, el grande, el Rab Hatam Sofer, que nos enseña un poquito qué aprendemos de esto. Dice la Gemara en Maseje Shabbat, Daf Lamed, Amud Aleph y Amud Bet. Es un poquito extensa esta Gemara. Mai dichtiv, ¿qué es lo que el pasuk dice en Teilim? Odieni Hashem kitzi, umidat yamai, mai eda, mahadel ani. Ese es un pasuk que está escrito en el Teilim Lametet. De hecho, hoy en una cadena justo me tocó leer este Teilim. Odieni Hashem kitzai, avísame Hashem, por favor, cuándo yo me voy a morir, cuándo es el final de mis días. Humidad y amai, ¿y cuál va a ser la medida de mis días? Edad, yo quiero saber cuándo me voy a morir. Meja delani, ¿cuánto tiempo me queda a mí de vida? Dice la Gemara. Amar David Amelech, dijo David Amelech, Lifnei Akadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, yo quiero que me digas a mí cuáles son los días de mi vida. Amarlo, le dijo a Hashem, yo no puedo romper una ley que yo puse. Gezerai mi lefanai, yo hice una ley, puse un estatuto en la vida. She'ein modiim kitzosh el basar badam. Yo no le aviso a la gente cuándo se va a morir, Baruch Hashem. Humidad y amai mai. Entonces dime cuántos días faltan para que yo me muera. Contesta Kadosh Baruj Hu, Gzerai mi lefanai. Yo no le digo a la gente, Ein modiim midat yamav shel adam. Ni le digo el día que se va a morir, ni le digo cuántos años va a vivir tampoco, Baruch Hashem. Oh, maja delani, ¿qué día de la semana me voy a morir? Entonces, al final Hashem le dijo a David Amelech, te vas a morir en Shabbat. Es decir, el año que David Amelech se murió fue Shavuot en Shabbat. Creo que hace unos años cayó así, no hace mucho. Veshamat tamut, te vas a morir en Shabbat. Ay, no, Shabbat no, qué lío. Mejor le dijo, amut ve'ejat be Shabbat, mejor me muero el domingo. Amarlo, kvari guía malhut shlomo binja. Ya llegó, está ya programado, que el reinado de Shlomo, tu hijo, empiece el domingo. Y ve'ein malhut nogat bejaberta. Y un reinado no se puede tocar con el otro reinado. Afilu kimlon ni ma. Así, ni uno como el grosor de un pelo no se puede tocar. Ok, amut ve'erev Shabbat. Entonces me muero el viernes en lugar de morirme en Shabbat. Amarlo, ¿cómo? Un día vas a perder. Para mí, tu Torah que tú estudias en un día es más valiosa que un montón de korbanot. Como dicen el Teilim, pero en el Pedalet. Kitov yom behatzereja me'elef tovli yom echachatay yoshev beosek batorah. Para mí es tan valioso, le dice Hashem a David Amelech, un día que tú te sientas y estudias Torah, me'elef, de 1000, dice el pasuk. ¿Qué es elef? ¿Qué son los 1000? 1000 korbanot que el día de mañana tu hijo va a ser en el Mizbeach. Ok. Se muere. ¿Cómo sigue la Gemara? Cada Shabbat, que él sabía que se iba a morir un día de Shabbat, cada Shabbat, ¿qué hacía él? Se sentaba y estudiaba sin parar todo el día y toda la noche. Él sabe, todos sabemos, que si una persona está estudiando todo el tiempo, el Malach HaMavet no le puede hacer nada. Entonces él agarraba, como él sabía que él se iba a morir en Shabbat, estaba todo el día y toda la noche estudiando Torah. Agarró el Malach HaMavet y no podía, el Shabbat que le tocaba matarlo a David Amelech, no podía matarlo. ¿Por qué? Porque David Amelech no paraba de estudiar, estaba todo el tiempo estudiando. Amar, dijo el Malach HaMavet, ¿qué voy a hacer si él no se deja? No sé qué hacer. Entonces, cuando aprovechó en un momento y empezó a provocar una tormenta muy fuerte para que David Amelech se distraiga y interrumpa el estudio de Torah y él se lo pueda llevar porque ya le tocaba su día. Agarró, hizo eso, agarró unos árboles, empezó a sacudir los árboles, pero nada más de un lado del palacio, cosa que a David Amelech le llamó mucho la atención. Estaba todo el resto del palacio muy bien de clima y solamente una partecita había una tormenta. Entonces agarró David Amelech
y interrumpió su estudio y bajó unas escaleras para ver qué pasaba en el lugar ese donde era la tormenta. Cuando bajó las escaleras, se cayó de las escaleras y se murió. Ok. Hasta aquí yo creo que a lo mejor nosotras ya lo sabíamos esto. Ahora viene una parte que a lo mejor es más no conocida tanto, que sigue la Torah y la Gemara sigue contando. Se enteró Shlomo Amelech que su papá se murió. Shalach Shlomo, mandó Shlomo, Libí al Beta Midrash de su papá, al Beta Midrash, a los Jajamim que eran consejeros del rey, y les preguntó a los Jajamim, Abba Met, mi papá está muerto y está tirado en el sol. Y los perros de casa de mi papá tienen hambre. ¿Qué hago? Fueron los jajamim y le contestaron, corta un cadáver, una carne, para darle de comer a los perros, para que no estén salvajes y no quieran morder a ninguna persona. Y en relación a la pregunta de tu papá, pon sobre el cadáver de tu papá un pedazo de pan o un niño chiquito que no se puede transportar solo. Entonces, el cadáver de tu papá va a ser la base del transporte del bebé o del pan. Entonces, vas a poder moverlo de ahí del sol y vas a poder ponerlo en un lugar resguardado para que Motzai Shabbat lo podamos enterrar. Velo yafe amar Shelomo, y pues por esto dijo Shelomo un pasuk en Kohelet, Kilekelev Chai Tovu Minarie Met. Mira lo que pasa con la vida, que en la vida resulta ser que al final uno termina, que un perro vivo termina valiendo más que un león muerto. ¿Por qué? Porque un perro vivo, ¿cómo es la halajá? Si una persona, no sé si alguien tiene mascotas o conocen a alguien que tiene mascotas, perros, ahora con la pandemia, supe de mucha gente que adoptó un perrito o algo que le hizo muy bien a los hijos, de hecho, gente que a lo mejor en su vida hubiera tenido un perro en la casa, pero agarró un perrito chiquito, una mascota chiquita y le hizo muy bien a los chicos en el encierro y todo. A la familia Bijla les hizo muy bien. Es muy terapéutico tener una mascota o acercarse a animales y eso. De hecho, me imagino que saben que existe una cosa que se llama equinoterapia, que se da mucho, es una terapia con caballos, se da mucho a gente que está enferma y así los ayudan mucho, mucho. El hecho que Hashem hizo la naturaleza humana que sea buena y que guste cuidar de otro ser vivo, ayuda mucho a una persona que está pasando una situación, está enferma o etcétera, o de algo emocional que le cuesta mucho trabajo poder salir adelante, el hecho de que cuida a un animal, no peces no creo que sirva para nada, o pajaritos tampoco porque están encerrados, no hay un contacto físico, pero con animales que una persona puede tocar y los cuida y les habla y todo eso hace muy bien. Pero al final, ¿qué resulta? Que si una persona tiene una mascota en la casa, en Shabbat, es un problema trasladarla, moverla, es muxé, un animal es muxé, pero darle de comer le tiene que dar, porque es una misa de la Torah, le tiene que dar. Entonces, al final, el cuerpo de un perro vivo es menos problemático para la halajá que el cadáver de un león muerto. Como valor per se, mientras el perro está vivo y el león está vivo, el león es mucho más poderoso, fuerte, temeroso que el perro, pero cuando uno pierde la vida y el otro tiene vida, entonces al final resulta que el perro, que es el que menos valor económico tiene, pero está vivo, es alágicamente más fácil que un león que está muerto, aunque haya sido león, porque ahora el cadáver del papá tiene un issue como un tema de poder trasladarlo estando ahí. Dice Rashi, Velo yafe amar, ¿a qué se refiere? Sheletakanata klavim lo itzrihu leshanot tiltul nevela vet arie amet asur letaltel. Para darle de comer a un animal muerto no hubo tanta diun ilhati. Perdón, para darle de comer a un animal vivo no hubo tanto diun ilhati. Pero para de ver la situación de cómo trasladar el cadáver de su papá, que es lo que se llama el Ariemet, Azur Letaltelón, no se podía mover el cadáver de David Amelech, sino al Yedé Kikar, nada más si le ponían un pedazo de pan o le ponían un bebé. La Shonaher,
Sheikdimu, por eso a él le dolió tanto y se sintió tan frustrado cómo es la vida de la gente, que no nada más eso, sino que cuando él le mandó a preguntar a los jajamim del Betín, mi papá está tirado en el sol y los clavim lo quieren atacar y los perros lo quieren matar, los jajamim lo primero que le contestaron es sobre el perro, porque está vivo, y después le contestaron la pregunta sobre el mismo cadáver de su papá. Y él se quedó como, dijo, ¿cómo es la vida en el sentido así? Entonces, sabemos nosotros si es nuestra costumbre y nuestra, bueno, nos gusta, bueno, me gusta, no sé si les gusta a ustedes, espero que les guste también, agarrar cosas que la Gemara o que los Jajamim o que la Torah misma nos enseña. ¿Y cuál es el aprendizaje para nuestra vida? Este Midrash que acabamos de decir, que es una Gemara Mefureshet en Masejet Shabbat, Daf Lamed, Amudim Aleph y Amud Bet, es una Gemara de Masejet Shabbat, cómo fallece David Amelech. No es nada más una parte que es importante que sepamos cómo murió David Amelech y nos da la información que David Amelech murió el Shabbat, que era también Shavuot. David nació en Shavuot y falleció en Shavuot y cumplió 70 años. No es nada más para que sepamos esta información. Este Midrash tiene que tener algo que nos enseñe para nosotros en nuestra vida misma. Y Baruch Hashem, el Hatam Sofer, nos quiere venir a enseñar qué es esto, lo que Shlomo Amelech mandó a preguntar y cuál es la respuesta que los Jajamim le mandaron a contestar. Él mandó a preguntar dos cosas. ¿Qué hago en relación a los perros? ¿Y qué hago con el cadáver de mi papá? Y los Jajamim le contestaron primero lo de los perros y después lo de su papá, cuando él pensó que deberían de haber contestado primero lo de su papá, que en orden de preguntas primero preguntó él por su papá y después preguntó por los perros. Como dice aquí la Gemara, Abamet umutal bajamá, mi papá está muerto y está tirado en el sol. Uklavim shelvet abarredim, y los perros que cuidan la casa de mi papá están hambrientos. Maese, ¿qué hago? Ok, entonces vamos a ir a Hidushé de Hatam Sofer, que le tomé una foto. Dice Hidushé de Hatam Sofer, Daf Lamed Amud Bet. Shalach Shelomo, mandó Shelomo a preguntar al Beta Midrash, ¿qué está pasando con esta situación? ¿Qué hubiera pasado si Shlomo Amelech hubiera sospechado que él pudiera usar las ropas que David Amelech tiene puestas ahora? ¿Podían mover el cadáver de David Amelech para que Shlomo usara la ropa? Dice el Hatam Sofer, sí, eso sí se podía porque un muxé que se necesita, hay ciertos tipos de muxé, pero hay veces que hay un muxé que se necesita para un uso. Entonces, en ese caso, con el que le ha jareado, al yo buscar la alternativa. Si yo necesito esa cosa que no es muxé y está puesta con cosas muxé, puedo manipular o puedo tocar o puedo ver algo que pueda hacer para poder rescatar lo que yo necesito dentro de las cosas que están ahí. Entonces, se sabe que Bigdea Melech Asurim Beana, la ropa de un rey nada más la podía usar ese rey o otro rey que seguía usando, la corona del rey, etc. Pero alguien que no es rey ni se le acerca a lo que es rey, es Asur de Aná, estaba prohibido. Entonces las ropas del rey, las cosas del rey, se enterraban en lo que él usaba, era intocable, no se podía tocar y se tenía que guardar. Y aquí es que Shlomo Amelech se preguntó a sí mismo, ¿qué hago yo? Yo soy Raúl Lemelujá, yo podría ser el rey, porque si yo podría ser el rey, no habría problema alágico. Movemos el cadáver de mi papá para que yo pueda quitarle la ropa y me pongo la ropa que el rey tenía puesta. Velijorá, y aparentemente, dice el Hatam Sofer, por la reacción de Shlomo, Yesh Lomar, podemos pensar, Shlomo lo hashav et atzmo sheraúi lilbosh bigdei aviv. Shlomo no se veía a él
Raúl, acorde a que él pueda usar la ropa de su papá, que él no pensó sobre él mismo que él podía ocupar el lugar de su papá. Y aquí nosotros vemos otra cosa, que Shlomo estaba muy asustado. Dijo Shlomo, yo nunca vi un estado que mi papá haya tenido que darles de comer a los perros el día de Shabbat. No sé, había como un milagro que pasaba en el palacio del rey, que los perros de lo que comían el viernes en la tarde se llenaban hasta Motzai Shabbat, y en Shabbat nunca hubo una necesidad de darles de comer, nunca hubo una necesidad de que los perros estén hambrientos. Entonces, lo irá, nunca pasó, Sheyua Klavim Rei Veivim be Shabbat, nunca hubo esa necesidad, hasta que uno se vaya visto con la necesidad de tirarles un pedazo de algún cadáver muerto de algo para que los perros puedan comer una carne de una vaca nevelá. Es cuando se hace un animal, se impide, como está en el estado, de que pueda darle, ¿cómo se dice? Pueda ser comestible para un yudí si sale mal en una yejita, se llama otrefa o nevela, o un animal que se murió de un paro, una vaca, un borrego que se murió de muerte natural, no muerta con yejita. El yehudí la tiene prohibido consumirla, pero hay que dársela al goy. Es una forma de acarata todo que nosotros le tenemos a los perros. Así dice la Torah, la que le tashlihunoto. Si sale mal una yejita, etcétera, se le tiene que dar a los perros en regalo, en forma de pago de que ellos no ladraron cuando salimos de Mitzrayim. Ok. ¿Por qué? Dijo Shlomo Amelech, Ki be'emtam shel Israel eina kadosh baruch hu mevit akala. Hashem, cuando tiene una persona es suficientemente tzadik, entonces Hashem manda que los animales de él tampoco sean animales que dañen los campos de otra persona. Hashem no manda daño vía un animal o una cosa que es un tzadik. Aliede la persona que es el dueño del animal. Por ejemplo, vimos como el jamor de Rabbi Pinhas Ben Yair. El burro que tenía Rabbi Pinhas Ben Yair era un burro que si le daban de comer una comida que no le habían sacado más a hacer, el burro no comía. Entonces, es decir, tenía un nivel espiritual el burro por ser el burro de Rabbi Pinhas Ben Yair, que Hashem no iba a permitir que ninguna cosa en contra de la Torah pase ni siquiera por intermedio de algún animal de una persona que es tzadik. Afilu leachmir al atzmo, como tiene que ser, sheinenu ela, incluso en cosas se cuidaba, hacía jumbra ese burro, incluso en cosas que eran de jumbra. Entonces, ¿cómo puede ser de que ahora se muere mi papá y los animales están hambrientos y hay que darles de comer y hay que hacer estas cosas que nunca se hizo en vida de mi papá? Entonces, de esta situación que está pasando, que el padre se muere en un accidente, no es que se fue a dormir y ya no se despertó o se enfermó y el proceso natural de una enfermedad derivó en esto. Se murió en un accidente que se cae. Y los perros de los clavim de David Amelech están hambrientos. Mizé Shafat Shlomo, de esto él sacó la conclusión a él mismo. She einenu memale mekom aviv. Él no es Raúl y él no es acorde a ser el suplente de su papá. Y como él no es Raúl y él no es acorde a ser el suplente de su papá, tampoco él puede utilizar las ropas de su papá. Su papá le dice Asurim de Malbushar, él no puede usar la ropa de su papá. Entonces es Muxe. Veinken ejetaltelu. ¿Cómo van a cargar esto? Ainu sheshayachot vecheelot. Aquí Shlomo Amelech planteó, según el Hatam Sofer, dos preguntas. Klavim shelvet aba reevim. Los animales de mi papá, los perros de mi papá están hambrientos. Y el cadáver de mi papá está tirado. ¿Y ahora qué hago? Ok, esto es la interpretación que tiene el Hatam Sofer y que ahora vamos a ver esa interpretación más profunda. Se asusta mucho Shlomo cuando ve esa muerte del papá, que él entiende que no es una muerte natural, no es una muerte normal.
¿A qué muerte nosotros podríamos comparar una muerte provocada por una caída desde una altura importante que provoca la muerte? ¿A qué muerte se parece eso? Entonces, si nosotros queremos buscarle, le vamos a encontrar que esa muerte se parece a la muerte de... No, sí él creía, es decir, él sabía que él tenía que ser rey, pero él no se veía a él mismo como un rey, porque él dijo, si pasó, él asoció, nosotros también hacemos lo mismo, él asoció esto como un presagio negativo de su malhut. Él dijo, todo el tiempo, todos los 40 años que mi papá fue rey, jamás hubo que darle de comer a los perros en Shabbat, ni Shabbat ni Yom Tov, porque los perros son muksé. ¿Qué pasó ahora? Se muere mi papá, el domingo entro yo como rey y tienen hambre los perros. Esto significa que no es una buena señal. Lo mismo, ¿cómo se muere mi papá? Se cae de las escaleras y se muere en una muerte accidental. ¿Estamos esperando que un tzadik fallezca así? ¿Qué está pasando acá? Esas son las cuestiones que tenía Shlomo Amelech dentro del mismo. Como tenía ese cuestionamiento de que a lo mejor yo no soy Raúl Lemeluja, yo no me merezco ese cabot tan grande, por supuesto que lo iba a tomar porque Hashem se lo dijo directo. Hashem ya se lo había dicho a David desde que Shlomo nació. Y le dijo, y tú no vas a hacer el Bet Hamikdash, lo va a hacer Shlomo, obvio. Y aparte, cuando fue Melahim Aleph en el principio que estudiamos, que Adoniyahu Ben Hagit dijo, este mocoso de Shlomo que va a ser rey tiene 12 años, él se puso como rey. Le contó Natán a Bathsheba. Bathsheba va con David y le dice, David, tú prometiste algo y yo me la creí. Tú me prometiste a mí algo y yo me la creí. Y ahora voy a ser faltante porque la gente va a decir que yo soy una mentirosa si tú te mueres y no haces algo antes. Entonces David Amelech le dijo, no te preocupes, por supuesto que yo voy a cuidar la palabra de que te dije, Hashem me lo dijo, y ponen a Shlomo como rey. Eso todavía David Amelech está vivo. Esto probablemente haya sido el jueves, el miércoles anterior a que el mismo David Amelech fallece. Pero por las circunstancias de las cosas, Shlomo entendió que esto no es un buen simán. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra cabeza pensamos que a la gente buena, ¿cómo se muere la gente buena? Primero vive 120.000 años. Segundo, se muere viejito, pero súper bien, ni se enferma, ni le pasa nada. Tercero, se muere rodeado de toda la familia, ¿no? Esa es nuestra imagen ideal que nosotros tenemos del final de la vida de una persona. Si esa persona es tzadik, si las piezas no embonan a nuestro modelo, a nuestro paradigma mental que nosotros tenemos, que un tzadik es el que se muere o el que todo le va bien, todo lo que toca tiene verajá en su casa, tiene verajá en la comida, tiene verajá en el dinero, tiene verajá con los hijos, y si algo empieza a fallar, esa es una realidad de que no es tan tzadik como parece que es, ¿no? Esa es nuestra cabeza. Shlomo tiene 12 años y él piensa esto, él piensa lo mismo, dice, ¿qué onda con mi papá? Mientras él estaba vivo, nunca los animales de él tuvieron hambre. Que mi papá se muera, que se resbala de las escaleras, que pisa mal y se cae de las escaleras. No sé, ¿qué estará pasando? ¿Qué será eso? ¿Qué hace Shlomo Amelech como una persona? Pero así ya no sufrió, Mora. ¿Qué? Ya se cayó, se murió, no se enfermó mucho tiempo ni nada. Porque nosotros sabemos hoy en día quién era David Amelech y que esa muerte no representa nada y no quiere decir nada y que el hecho que los perros tenían hambre no es una cosa negativa de él y no es algo que él no es Raúl de Lilgosh sus ropas. Los jajamí le van a explicar, pero cuando una persona tiene una duda, lo primero que hace Shlomo Amelech, afilu que era, vamos a decir, un mocoso de 12 años, porque así empezó él el reinado, lo primero que hace cuando tiene una duda, que es Sholeach, como dice aquí la Gemara, Shalach Shlomo Leve Midrashá. Mandó a preguntar a la yeshiva, mandó a preguntar a los talmidei jajamim, ¿qué hago? Tengo un tema alágico. El cadáver de mi papá está en el sol. Hoy es Shabbat. El cadáver es muksé. ¿Cómo lo saco del sol? Si lo dejo en el sol se va a descomponer. Entonces lo tengo que sacar del sol. Y los
los perros de mi papá tienen mucho hambre y es Shabbat y yo no les puedo dar de comer. Entonces los jajamim le contestan, le dicen, no te hagas problema, a los animales tú no los tienes que tocar. Es una alajá nueva para ti, porque durante tus 12 años que tú fuiste un niño, cada vez que veías a los perros, estaban en Shabbat encerrados, ni ladraban, cantaban seguro las Zemirot de Shabbat con David Amelech, porque David Amelech era tan tzadik, que esa influencia fue para todos. Y ahora tienen hambre, entonces no te preocupes, tranquilo. Lo primero que tienes que hacer es darle a los perros un pedazo de carne, darles algo en que se ocupen y ya no vas a tener miedo de que te estén atacando. Y en relación al traslado del cadáver de tu papá, que tú podrías asumir, antes que nos mandaste a preguntar, podrías haberlo movido porque tú puedes tocar sus ropas y todo, pero tú no te sientes, Raúl, para hacer eso. Ok, pon algo que mutar betiltulo, algo que se puede letaltel en Shabbat, sobre lo que no se puede letaltel, y letzorech, el uso, para la necesidad del uso, que sí se puede letaltel, que sí se puede cargar, lo mueves. Esa es la respuesta. Vamos a tratar de analizar qué aprendemos de las dos alternativas que los jajamim le dieron a Shlomo para el traslado del cadáver. O que ponga pan, o que ponga un bebé que solo no puede caminar. Entonces, con eso trasladan el cadáver, trasladan al bebé. Ok, vamos a tratar de analizar un poquitito más. David Amelech tuvo una vida llena de circunstancias difíciles. En Naví nosotros tratamos de hablar un poquitito en Shmuel Bet el año pasado y hoy, y este año en principio de Melahim Aleph. Tuvo una vida muy difícil, desde incluso antes de haber nacido. Por eso, a lo mejor también es una de las explicaciones que se lee hoy Megilat Ruth en Shavuot, para darle también mucho respaldo a la Torah Shebeal Peh, porque gracias a la Torah Shebeal Peh, David Amelech fue rey, y gracias a la Torah Shebeal Peh de generación en generación, aunque todavía no estaba escrita, él fue rey y Ruth fue aceptada en Klal Israel. Pero nosotros sabemos de que la gente le gusta hablar por hablar. Y durante mucho tiempo David Amelech estuvo cargando ese peso en sus hombros, de que ellos venían de una familia, tienen por ahí, estoy inventando esto, adaptándolo a nuestra vida, ¿no? Nos hablan de un shidduch de alguien y hacemos así con la nariz. No sé, el chavo buenísimo, la chava buenísima, pero tiene un hermano que se divorció y no sé, tiene un tío que no sé qué le pasó y el tatarabuelo del lado de la madre se fue a vivir a Groenlandia y no apareció más. Y si de nosotros nos ponemos esos moños, imagínense el pobre David Amelech, que tiene una abuela, no, bisabuela, porque ella tuvo a Obed, Obed tuvo a Ishai, Ishai tuvo a David, que esta bisabuela era moabita. Y hay un pasuk en la Torá que dice, Lo yabo Moabí bikal Hashem. Es Goy. La bisabuela de David es Goy. Ay, este es el rey de Israel, David Amelech, tiene una abuelita Goy. Mentira, nada de Goy, era súper recontra bien convertida y todo, pero siempre hubo un grupo de gente que no aceptó esa conversión de Ruth y que tenía mucho miedo. Afilu que Shmuel fue el que ungió a David y que Shmuel abiertamente caja lave midrashó. ¿Cómo lo convencen a Boaz para que Boaz sí se case con Ruth? De hecho, Boaz no era el pariente más cercano para casarse con Ruth. Era el Ploni Almoni, el señor Salmón, sí, se llamaba Salmón, pobre tipo, que no quiso él casarse y la Torá, la Megilat Ruth dice, mejor no ponemos su nombre, Ploni Almoni, XY, Ploni Almoni es anónimo. Él no quiso casarse con Ruth porque él dijo, no sé si se puede, si no se puede. Es cuando los religiosos nos hacemos más tzadikim que lo que hay que ser tzadikim. Por eso hay una Gemara muy bonita que dice, Altei tzadik arbe. No tienes que ser tan tzadik. No te embanderes con una bandera de tzidkut cuando en verdad te disfrazas con esa bandera de tzidkut y no es el emet. Si la Torá lo está permitiendo, si el Bet Din de Shmuel a Naví, Shmuel a Ramati, así se la Gemara, el Bet Din de Shmuel Ramaz, él fue a ungir a David porque Hashem le dijo, ve a ungir a David. Y toda la familia de David. ¿Quién era Ishai? Ishai fue una de las personas que subió viva al Shamay, es decir, nunca pecó, no hizo averot.
Pero sobre David Amelech y sobre la familia de él siempre cargaron ese paquete. Y David peor, porque después sobre David se empezó a decir que era bastardo, que sí era el hijo de su mamá, o no era el hijo de la mamá, porque el padre se había separado de la mamá, y los meses parece que la gente hizo mal la cuenta y no le adjudicaban bien. David Amelech, desde que nació, salió de la panza de su mamá, sintió siempre un rechazo de la familia y de la sociedad en general. Y David Amelech, que bien podía victimizarse como nos gusta a nosotros victimizarnos, y decir yo soy una mala persona o soy una persona que no sé hacer nada bien y no me salen las cosas como tienen que ser, en lugar de poder utilizar esa alternativa de vida, dijo yo voy a hacer la mejor versión de lo que yo puedo hacer. Y si Hashem hizo Mina Shamayim, que yo nazca en estas circunstancias, voy a hacerlo mejor. Y fue una persona que lo mandaban a pastar lejos, lejos, lejos. Nosotros lo estudiamos en Naví. Cuando fue Shmuel Bet y apareció Shmuel en la casa de Isha y él no sabía que era David. Entonces él fue por orden, fue primero con el mayor, Hashem le dijo, este no es, el aceite se resbalaba, no se le caía en la cabeza, se iba para otro lado, Shmuel se dio cuenta y dijo, Hashem no me va a mandar a lo tonto a que venga a la casa de Ishai. Si Hashem me dijo, ve a la casa de Ishai, y unges ahí a uno de los hijos, tiene que haber alguien acá. Entonces Shmuel en un principio, como él no quería ungir a David, porque él tenía una relación especial muy, muy cercana con Shaul, Shaul era como su bebé de él, entonces dijo Hashem, no está este señor, me voy. Entonces Hashem le dijo, no, falta uno, no te vayas todavía. Entonces pregunta, ¿no falta otro hijo de ustedes? No. Sí, el chiquito. ¿Qué chiquito? Tenía 28 años. El chiquito de 28 años, ¿y dónde está? Lo mandamos a pastar lejos. Era la oveja negra de la familia David Amelech. Y él aprovechó esas circunstancias de pastizaje para hacer el Teilim, para alabar a Boreolam, para ver las criaturas tan hermosas y las creaciones tan hermosas, para poner atención en los borreguitos, si había uno que tenía sed, si había uno que tenía hambre. Y Hashem lo escoge a él como futuro rey de Israel. Cuando todos están temblando porque 40 días y 40 noches Goliat el Rasha está amenazando, está gritando, está maldiciendo, salía justo a la hora del Shema para que los Yudim hagan Bitul Shema de la mañana, Bitul Shema en la tarde, aparece David Amelech descrito como alguien que no se ve muy alto, no hay ni un midrash así que diga que David era muy alto, parecería que tiene una altura normal. De Shlomo sí dice el Naví que era muy, muy alto y que Shlomo era guapísimo. De David no se sabe mucho de su guapura física, entendemos que estaba bonito porque en Naví dice que tenía Yefe Enaim. Hashem le dice a Shmuel le dice, Hashem, este tipo es pelirrojo. Los pelirrojos, este tipo nació bajo la influencia del planeta Marte, es gente que le gusta la sangre. Y Hashem le dice, y no pasa nada que le guste la sangre. Él va a poder canalizar a quién sí matar, a quién no matar. Él no iba a matar a nadie que el Bet Din no le diga que no puede matar. Es Admoni, sí es verdad que le gusta la sangre, pero tiene Yefe Enaim, tiene ojos bonitos. No sé si eran ojos bonitos o qué es lo que se llama ojos bonitos. Lo que los jajamín dicen que ojos bonitos se refiere que sabía encaminar sus ojos bien. Él hacía lo que le decía el Bet Din que haga. Y así era Shlomo Amelech y David Amelech y Shlomo Amelech hacían lo que el Bet Din les decía. Entonces, este David Amelech en vida tuvo una vida muy, muy difícil. Y jajamim, y lo hemos visto en Parashat Shavua, y la otra vez creo que lo comentamos también, ¿por qué el Mashiach es Bet David y no es Mashiach de Bet Yosef? Porque el Mashiach tiene que venir de alguien que tuvo una vida difícil y pudo pasar y reinventarse y traspasar las pruebas difíciles que tiene la vida. El Mashiach no puede venir de una familia como la de Rachel, que no tuvo una vida perfecta en sentimientos, pero ella era perfecta. Era Yafé Maré de Yefat Toar. Yefat Toar de Yefat Maré era bonita completamente. Mitzvot Ben Adam la Makom, Ben Adam la Javero, dice el Zohar, mitzvot hace, mitzvot lot hace. Tenía un nivel de cumplimiento de Torah y de mitzvot perfecto. Shaul Amelech no sabía, cuando tuvo que hacer teshuvá, no sabía qué se llama hacer teshuvá. Imagínense el nivel de una persona que nunca sacó de su boca la palabra perdón,
No porque es un presumido y un prepotente, sino porque tenía una vida y un accionar tan perfecto que nunca tuvo que pedir perdón. Imagínense tener un matrimonio que uno nunca le tenga que pedir perdón al esposo, porque uno nunca hace nada malo que le tenga que pedir perdón. Eso era Shaul Amelech, ni con el esposo, ni con los hijos, ni con nadie. Él llegó en el primer tiempo de su coronación como rey, de su reinado, a un nivel altísimo. Así se la Gemara, Shaul Ein Bodofi. Shaul no tenía defectos. Pero la persona, el Am Israel, no puede estar en un mundo que no tiene defectos, porque los seres humanos somos defectuosos, y Hashem tuvo que mandar a nosotros un líder que haya tenido, y por eso dicen Jajamim, en Parnas de Israel, no puede haber un líder en Israel, que no tenga él una caja de insectos que está colgada atrás de él. Es decir, hay cosas que tú te equivocaste, ¿eh? Y que tuviste que hacer teshuva. David Amelech viene del Shevet de Yehuda, en el cual Yehuda metió la pata y tuvo la capacidad suficiente de reconocer, perdón, me equivoqué. Es un Shevet de acción, es un Shevet de Kinafalti, Kanti, me caí y me levanté. ¿Y quién mejor que David Amelech, que tuvo una vida desde que nació? Lo rechazaban en la escuela, lo rechazaban los amigos, lo bulliaban, su propia familia, Avive y Mía Zabuni. Él dice sobre él, mis papás me abandonaron. Es decir, aquí no se refiere nada más a un abandono emocional, se refiere a que técnicamente después, cuando él se escapa de Shaul, pide refugio en un país goy, creo que era Moab Dafka, y asesinan a los padres. Bueno, Ishai no, pero a los padres, a la mamá, a mucha familia. Es decir, David cargó en su vida con muchas situaciones de conciencia. A David se le adjudicó la muerte de la ciudad de Novira Kohanim, a David tuvo el problema con Amnón, David tuvo el problema con Absalom. ¿Qué problemón con Absalom? Tu propio hijo, después que mató a su medio hermano, viene, te roba el pueblo. El propio hijo se fue en contra del padre. Cuando el padre lo recibió, le dijo, ven, vamos a hacer las paces. Una cosa extremadamente increíble, y que cualquier persona que no estudia y no sabe quién era David Amelech dice, no, a un tzadik no le pasan esas cosas. No es cierto. A los tzadikim también les pasan esas cosas. Y David Amelech, después de todos los problemas que tiene, después cuando se arregló lo de Absalom, ¿por qué tantas pruebas? Yo qué sé. Justo a mí, mira, si esta pregunta se la hicieron a Jajamín grandísimos y no supieron contestar, yo mucho menos que no la sé contestar. No tengo ni la menor idea. Son cosas de Hashem. No sabemos nosotros por qué Hashem decide esas cosas, pero Hashem, a lo mejor todas las pruebas que tuvo David Amelech fueron para nosotros, para enseñarte a nosotros, a personas normales. Bueno, ustedes no son comunes y corrientes, pero para mí, que no te quejes, ni te quejes ni estés preguntando cosas que no tienes que preguntar. Dijimos la semana pasada, Shtok, ¿no? A Moshe Rabenu Boreolam, ¿qué le dijo en el Shamaim? Shtok. Kach alabe machshavá lefanai. Así es como yo tengo el din de aquí en adelante. Nosotros como personas no podemos entender qué son las cosas, ni es nuestra función entender, ni es lo que nosotros queremos entender. Nosotros queremos un Hashem inentendible. Si tuviéramos un Hashem que lo podemos entender, así decía el Admur de Cox, ¿no? Si yo tuviera un Hashem que yo lo puedo justificar con mis palabras y con mis lógicas, pues no lo escogería de Hashem, porque para eso él y yo somos iguales. Yo quiero un Hashem que yo no sé, y que Hashem está arriba de la lógica humana. Pero todo esto viene a decir. Y después, ¿qué le pasa a David? Lo de Bathsheba. La gente empieza a rumorear que David se va con una tipa casada. Y Hashem lo castiga y el bebé que ella se queda embarazada, que era de él, se muere. Y David se sienta en el piso y llora y hace abelut hasta que le avisan que falleció. Cuando falleció ya dijo, ya pasó, mientras... Y Hashem le dice, no te preocupes, vas a tener otro hijo, ese hijo se va a llamar Shelomo, y de Shelomo va a salir el Mashiach, etc.
¿Qué hacía la gente? Hay una Gemara durísima. La vimos una vez cuando hablamos de no hacer pasar vergüenza a otra persona, trajimos esta Gemara. La Gemara cuenta de que la gente, porque la mala vibra de la gente y que le gusta picar y molestar a la gente no es nuevo, eso ya es vieja, la humanidad misma ya trae gente molestona. Había gente molestona con David, y iban con David también. David Amelech, el Melech, el Mashiach, David, iba con David y le decían, Jajam David, rey David, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el din de un señor que se va con una señora casada? Así, para picarle. Aunque David nunca se fue con una mujer casada, porque Bathsheba era divorciada, y el mismo Ahitofel, hay una opinión, y lo vimos también en Naví, que una de las opiniones que Ahitofel se fue con Absalom es porque él estaba muy molesto con David y quería que David se muera, porque él estaba molesto que lo que pasó con Bathsheba. Pero casada no era, no estuvo bien, no fue al nivel de David, y ya lo vimos en su momento, pero casada, y la pagó carísima David. ¿Sí? Cuatro castigos, pero muy duros que él tuvo, por algo que ni siquiera se llama pecado. El emet es que pecado no era. No estuvo bien a su nivel, pero pecado no era. Y la pagó carísimo. Y David se quedaba callado y les contestaba, no se quedaba callado, pero se tranquilizaba y contestaba, una persona que va a Leshetish con una mujer casada, Maguía lo Genek, hay que matarlo, Genek o Jerez, Genek, sí. Hay que se lo asfixiaba a esta persona. Pero Yesh lo Helek lo llamaba. Esa persona que pecó con una mujer casada, la muerte del Bet Din expiaba por su saberot que hizo en este mundo, pero Olama va tiene. Pero a Malvim Pneja Veroba Rabim, pero las personas que hacen pasar pena a otra persona, el Helek lo llamaba. Parte del mundo venidero no tienen. Así se quedaba callado. Es decir, tuvo una vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento, una tras otra, le sacan a Mijal, se casa con Mijal, cuando él se escapa, el padre le dice, tu matrimonio ya no es válido, Mijal, cásate con Palti Ben Laish, muchos problemas, entierra hijos en vida, etcétera, etcétera. Teniendo todo ese antecedente, David Amelech se muere en Shabbat, cayéndose de las escaleras. Su cadáver queda tirado en el sol y los perros están hambrientos. Se le vino el mundo abajo a Shlomo Amelech, y con toda la razón del mundo, teniendo todas estas situaciones que tiene que arreglar. ¿Qué hace? Es lo que él piensa, que esto es un simán ra, que esto es una cosa que no es buena. ¿Sí? Entonces, Shlomo Amelech dice, ¿será esto un mensaje que me quieren decir en el Shamayim? Va y pregunta al Bet Din. Y va el Bet Din y le dice, mira, primero quiero que te tranquilices, porque así como tú sabes un montón de Gemarot y un montón de cosas que Hazal hablan sobre, por ejemplo, los perros, que en este caso es el ejemplo, es lo que estaba pasando, los perros están hambrientos. Y el Arizal dice abiertamente sobre un pasuk en la parashá de Matot, Vaikra la Novach, se refiere a una ciudad, la llamó a ella la ciudad Novach. Dice el Ari Kadosh y dice, la es Roshet Tevot Lashon Ara, la Methei es Roshet Tevot Lashon Ara. De aquí el Arizal, el Jidá y no sé qué dice, que la gente que habla Lashon Ara vuelve en Gilgul de perro. Entonces le dice Shlomo, el Bet Din, los jajamín del Bet Midrash al Bet Din, mira, primero, tranquilízate. Tu papá siempre estuvo rodeado de gente, de perros, de gente que se la pasó hablando la shonara de él, de rumorear cosas que él estaba haciendo mal, que él estuvo mal con Bathsheba, que él no era Raúl para ser Melech, que él, mil cosas. Primero, tú como rey, lo primero que tienes que hacer con este tipo de gente, cuando tú te codees con gente alrededor tuyo, que son perros, los perros hay perros que son muy leales a su patrón, pero hay perros que son oportunistas, es decir, se van a ir con la persona que más comida le dé. Tú estás con una situación de que la gente va a decir,
dale, ¿sabes qué? Reúne a toda esa gente, ofréceles algún puesto, secretaría de turismo, secretaría de planeación de puentes en Tecamachalco, no sé, otro ofrécele la secretaría que arregle las calles, que ponga el asfalto que tanto se necesita, inventa un ministerio de topes, no sé, invéntales puestos, porque esta es gente que mientras tú las tengas ocupadas, dale a los perros una nevela, dale a los perros algo que se ocupen de ellos. Este tipo de gente se llama que son perros porque en diferentes lugares de la Gemara y de Jajamim, gente que está el acecho buscando hablar mal de otras personas, así dice, ¿no? El Jafetz Haim también en Alajot de cuide su palabra, que una persona que habla la Yonara, Raúl le ashlijó la clavim, merecería que se lo echen, que los perros se lo coman, porque es una persona mala y que hace cosas malas. Entonces, el rey Shlomo está muy asustado y dice, con todos estos antecedentes, ¿qué va a pasar con mi reinado? Yo, Sahakol, tengo 12 años, me van a comer vivo. Entonces los hajamim le dicen, ocúpate con estos perros, dales algo que estén ocupados y ellos se van a quedar tranquilos. No te van a buscar a ti, que van a decir, es un bebé, no sabe, su mamá, su papá, Bacheva y esto y el otro. No, tú ocúpalos con algo para que estén ellos ocupados. Estos oportunistas son personas que agarran la bandera del Leshem Shamayim. Es como la gente que va con la bandera de que yo estoy hablando mal de estos Yehudim porque es Leshem Shamayim. ¿A dónde hay una mitzvah Leshem Shamayim de hablar mal de alguien? Eso es gente que se cuelga de la Torah y de las mitzvot, porque el Yetzer Hará de los religiosos viene disfrazado como religiosos. Si el Yetzer Hará de nosotras vendría como con punk, con el pelo pintado de amarillo y los pelos parados y todas las orejas con piercing y acá piercing y en todos lados piercing, apenas se acercaría el Yetzer Hará con nosotras le diríamos bye bye, no te conozco, no sé quién es. El Yetzer Hará de nosotros no es así. El Yetzer Hará de nosotros viene con peluca y bien cortita, porque no vaya a ser una peluca larga, y peluca de las viejas de la Jacqueline, que ustedes ni saben de qué estoy hablando, pero las viejas de mi, ¿sí sabes? Esa que había que comprar, había que mandarlas a pedir, te la traían en caja. ¿Te acuerdas? En un catálogo. No sé cómo nos poníamos eso, pero igual nos veíamos bien igual. Bueno, yo me veía bien en su momento también. Pero no es que me veía bien, yo me veía a mí, que como que me quedaba bien. Entonces, sí, vamos con esa bandera. Entonces ahí agarramos adeptos de las cosas cuando queremos molestar a los demás. Van con esta cosa Leshem Shamayim. Agarra los jajamim y le dicen, dales algo. Se puede explicar también con otra cosa por qué justo una nevelá. ¿Por qué no les dijo, dale? Bueno, porque los perros comen carne. Sería ese el chat de que por qué les dijo que le echen una nevelá, un cadáver, un pedazo de carne. Pero también a lo mejor se puede adaptar a lo que dice los Orjot Tzadikim. El Orjot Tzadikim en el Shar de la Yonara, cuando habla, entre paréntesis, el Orjot Tzadikim es un libro muy bueno, ya hay edición en español que tiene una página en español y una página en hebreo. El Rab Haim Kanievski, no sé si sea verdad, porque también dicen de los rabanín cosas que no sé si sea verdad, pero esto me hace ruido que sí es verdad. Cuando le preguntaron en una entrevista, yo tengo el libro, un libro de Jinuj, que le preguntaron ¿qué es bueno estudiar? ¿Qué libro de Musar sería bueno estudiar con los niños? Él dijo, yo no sé, yo te puedo decir de mi experiencia propia, mi papá, el Steipeler, estudiaba con nosotros, con los hermanos, estudiaba Shabbat en la tarde, Orjot Tzadikim. Es un libro que es de fácil comprensión, es un libro de Musar muy, muy fuerte un poco, pero y no se sabe bien quién es el autor tampoco, pero es un libro de Musar mucho más fácil de digerir y de leer y de entender que el Mesilat Yesharim o que el Jobot Alevavot. Entonces, ahí en el Orjot Tzadikim, en el Shar de la Yonara, dice, trae un maase, que había un jajam caminando con sus amigos en la calle, con sus alumnos en la calle, y vieron el cadáver de un animal ahí tirado en la calle. Y olía, ya se estaba descomponiendo, olía feo. Entonces los alumnos le dijeron al Rab, mire qué feo huele este cadáver. Y el jajam les dijo, sí, pero miren qué dientes tan blancos tiene. Entonces el jajam les quiso decir, en todas las circunstancias negativas de la vida, puedes buscar y vas a encontrar la parte nefasta de esa cosa. Y también, si te esfuerzas y le pones atención, vas a encontrar también algo bueno que pueda salir de eso. Eso es lo que le quiso enseñar. Nada más ves una nevela o ves una posibilidad de crecimiento frente a esa
circunstancia. Y en relación a la segunda pregunta que mandó, a la primera pregunta que mandó Shlomo Amelech, que dijo, mi papá está muerto, ¿cómo lo voy a mover? Ellos, ¿qué respuesta le dan? Pon un bebé sobre el cadáver de tu papá o un pedazo de pan y así lo puedes transportar. Dice el Hatam Sofer, ¿qué representa el pan? El Hatam Sofer dice, hay una Gemara en Masejet Sotá que dice, Amar Rabá, Kol haba al isha zoná, la sof mevakesh kikar lahem. Una persona que peca en prostitución, Hashem la castiga, que va a tener que pedirse de acá, y el dinero no le va a alcanzar para comer pan. 2. Otra Gemara que dice, toda persona que hace actos que son inmorales, Akadosh Baruj Hu hace que no pueda tener una descendencia. Entonces van los Jajamim con Shlomo y le dice, a ver, ¿tu papá es esas dos cosas? ¿Tu papá es pobre? No, tu papá no es pobre, tu papá es una persona que erigió un reinado, que se preocupaba por todos. ¿Hay falta de pan en tu casa? No, ponle un pan para que la gente vea quién era tu papá. ¿Tu papá era un pecador y no tiene descendencia? No, mírense ustedes lo que son. Pon un bebé ahí. ¿Qué representa el bebé para nosotros? El bebé para nosotros representa trascendencia. Nosotros no vivimos toda la vida. Vamos a llegar a un momento que nos tenemos que ir. Cuando nos tenemos que ir, nos va a entrar mucho miedo y vamos a decir, ahora en este mundo físico yo ya no puedo cumplir más mitzvot. Lo que valida lo que yo soy son las mitzvot que yo hago. Cuando me vaya al otro mundo, cosecho las mitzvot que tengo, pero no puedo seguir haciendo más mitzvot. ¿Quién puede trascender en la vida a filu que uno no esté vivo? Los hijos, las cosas, los maasim. No nada más los hijos biológicos, también los hijos que no son biológicos. De Shinamtam le baneja, en el Shema decimos, le vas a enseñar a tus hijos, baneja quién es. Talmideja, las enseñanzas, los buenos actos, lo que haces. ¿Cómo llaman Jajamín? Cuando una persona fallece, a los hijos se llama que son los pies de sus padres. ¿Por qué los pies? ¿Por qué no las manos? ¿Por qué no los ojos? ¿Por qué no otra cosa? Porque los pies son los que nos hacen caminar. ¿Qué diferencia hay? Hay un pasuk muy interesante que dice, Benatati mealhim beina omdim aele. Y yo les voy a poner a ustedes los caminantes entre los que están parados. ¿Quiénes son los caminantes? Caminantes somos las personas, porque todo el tiempo podemos caminar, podemos ir. ¿Quiénes son omdim? Omdim son los ángeles. Los ángeles como están se quedan, no tienen un cambio positivo, no pueden cambiar. Nosotros somos caminantes. Esta metáfora no es una metáfora. Este maasé de David Amelech con Shlomo nos viene a enseñar a nosotros cuál es la concepción que nosotros tenemos que tener de la vida. Y no asumir cosas que no son. Las cosas Hashem hace sobre alguien como David Amelech, que era David, sobre quién está dicho Jai de Kayam. En Birkat Levaná, nosotros no decimos Birkat Levaná, pero los hombres que dicen Birkat Levaná dicen David, la famosa canción David Melech Israel, Jai de Kayam. David, el rey de Israel, vive y existe, es existente. ¿Qué vive y es existente si está enterrado hace 2.000, 3.000 años? ¿Qué vive y es existente? Porque sus enseñanzas siguen existentes. Entonces, Kolzman sobre Jacob Avinu también dice la Gemara en Masejet Ta'anit. Jacob Avinu Lomet. ¿Cómo Lomet? Si lo embalsamaron y se lo llevaron a Israel, son psukim, ¿cómo Lomet? Im Zaro Bejaim, Afu Bejaim. Todo el tiempo que su descendencia esté viva, él está vivo. Las enseñanzas de uno están vivos si uno se preocupa por volverse trascendental. Y volverse trascendental implica ocuparse de cosas espirituales. David Amelech era un guerrero, era un rey, era el líder del pueblo de Israel. Pero él sabía, y así se lo transmitió a su hijo, que lo más importante es el estudio de la Torah. Dice la Gemara en Masejet Berajot, Kinor ayata lui lemala mimitato shel David. Había un violín o un arpa, no sé cómo cada quien traduce, algunos dibujan un violín, algunos dibujan un arpa, que estaba colgada arriba de la cama del rey David. Que Iván Sheiguía Hatzot Laila, cuando llegaba la medianoche, venía un viento, un ruach tzefonit, venoshevetbo.
Y el viento, Hashem hacía una magia que empezaba a tocar una música. Miyada ya omed batorah she'alá muda shahar. Se paraba David Amelech, casi no dormía, y se ponía a estudiar Torah hasta el amanecer. Y esa es una de las Gemarot. Otra de las Gemarot, ¿qué comía David Amelech? Pan, llenaba cada día un vaso lleno de lágrimas por si él había pecado, lágrimas de agua salada, y mojaba un pedazo de pan con ese agua de las lágrimas y eso comía. ¿Quién era David Amelech? Estamos hablando de un rey extremadamente que hizo el Teilim, el que gracias a él todavía nosotros tenemos hoy posibilidad de ser redimidos por alguien. Ese era David Amelech. ¿Sobre él estás sospechando esas cosas? Quítate, esas son ideas de la gente que habla por hablar. Ah, ¿existe que me ataquen Stam? Sí, sí existe. Existe que pasen situaciones en la vida de uno y uno no tenga que estar buscándole así, con una cuchara. Qué mal que soy, qué mal que me porté, seguramente esto es por esto, por esto, por esto. No. Y otra cosa de David Amelech, en otra Gemara que dice, hay un pasuk que dice, ¿dónde está? No me acuerdo. Sobre este pasuk dice, Kajamar David Amelech lifnea Kadosh Baruchu, Ribono shel olam, lo hasidani. David le dijo a Hashem, yo no soy un hasid, ¿acaso? Hasid no de hasidut, sino hasid que cumplo las mitzvot muy bien. Shekol Malje Mizrahu Ma'arab, todos los reyes del este y del oeste, Goim, se sientan, comen, disfrutan, hacen averot, hacen de todo y están esperando que la gente les dé cabod y todo. ¿Sabes yo a qué me dedico, Boreolam? Yo reviso telitas. La gente, las mujeres o los esposos, venían a llevarle las dedicot para que él diga si ese color rojo es kasher o no es kasher. Y él dice, Yadai melujlajot vedam. Mis manos están manchadas con sangre y con otros fluidos para permitir que esas mujeres puedan estar con sus esposos. Que deiletaer y ya le baala. No es para que. Ese es el rey que nosotros tuvimos. Ese es el rey que de él viene el Mashiach. Pero ese es el rey que también tuvo que cargar con una caja de insectos. Y tuvo que vivir una vida bastante con sufrimientos. Y la gente lo marcaba y lo señalaba, primero por la familia, y después por lo que pasó con Bathsheba, y después todos los sufrimientos que tuvo, pero no dejó de ser él quien es. Y ese rey, que hay algunos pirqué de Teilim que uno los lee y se fija en la traducción de al lado y siente el dolor de David tan grande, el Ain Gimal, yo qué sé, hay muy fuertes. La misma boca es la que dijo, Tov Bajeset, Irdefuni Kolyemehayai. A mí nada más me persiguieron cosas buenas. Yo nada más tuve una vida buena, gracias a Hashem. Pura, ¿qué es Solamente, nada más, de Samachta de Jayeja de Aita Sameach, ¿no? Nada más, solo cosas buenas. Yo pensé que a lo mejor esto es un mensaje muy fuerte y muy profundo, que no tiene mamash que ver con el Matan Torah, pero sí vamos a buscarle una relación, que Eyot y que David Amelech falleció en Shavuot. Ese es el mensaje chiquito, el mensaje pequeño que me gustó compartir con ustedes. Muchas gracias, perdón la hora. Está precioso. Precioso, mil gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye. Gracias, precioso, bye.